Buenos días. Buenos días. Su atención, por favor. Solicitamos, por favor, que pongan todos sus celulares en silencio. Tengan todos y todas muy buenos días. Arrancamos el segundo día de Semana de la Comunicación, Mercadotecnia y Periodismo 2022. Clic, el mensaje a tu alcance. En nombre de nuestro coordinador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Mario Humberto Rojo Flores, damos la bienvenida a expositores, moderadores, invitados especiales y a todos los presentes. Iniciamos este martes con el panel ¿Por qué ganan los que ganan y por qué pierden los que pierden? El rol de la comunicación en la política internacional. Adelante con el video de presentación. Bueno, en lo que resolvemos las cuestiones técnicas, me voy a permitir a leer la semblanza de nuestros participantes. Patricio Morelo, licenciado en Ciencia Política por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por the George Washington University. Socio en Poligrama, firma especializada en innovación política, posicionamiento masivo y estudio de opinión pública. Galardón por the Napolitan Victory Awards y los Reed Latino Awards. Gabriela Avendaño, me disculpo. Es políglota especialista en estrategia digital en comunicación política. Analista política, participación en frecuentes en medios de comunicación, entre ellos destacan TN Todo Noticias, América TV, A24 Argentina. Investigadora del libro Mentirosamente, cómo detectar una fake news. Colaboradora en el Búnker CP, primer serie televisiva dedicada íntegramente a la comunicación política. Egresada en posgrado de Comunicación Política Institucional, Universidad Católica Argentina. Gibran Vázquez, licenciado en Ciencia Política por el Tecnológico de Monterrey, investigador y analista político. Socio y gerente de investigación en Poligrama, empresa especializada en estudios de opinión política,
con presencia en México y Centroamérica. Ha coordinado exitosamente más de 200 proyectos de investigación y estrategia de política en todo el país. Bienvenidos. Bueno. ¿Sí me escucho? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias a la facultad por la invitación. En mi caso ya he participado en un par de ocasiones anteriores, al igual que Pato. Gaby, muchas gracias por asistir. Es la primera vez que nos acompaña y ella va a dar la perspectiva internacional del evento. Pues bueno, el por qué ganan los que ganan y por qué pierden los que pierden. Parece algo redundante, pero para quienes nos dedicamos y participamos activamente en política, sobre todo en campañas electorales, pues es esta pregunta que se hacen quienes ganan y quienes pierden una elección. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué mueve al electorado? Y quisiera comenzar la conversación con esta pregunta que es algo cada vez más frecuente entre las campañas electorales, tanto en México, pero también en América Latina y el resto del mundo. Y es el hecho de ¿qué quiere la gente? ¿Quiere cambio? ¿Quiere continuidad? ¿Y cómo lo quiere? Me gustaría ceder un poquito la palabra a Gaby y a Pato para que nos puedan compartir su opinión sobre esta, digamos, pregunta detonante. Hola, ¿se escucha? Buenos días, mi nombre es Gabriela Bendaño. Gracias por la invitación, muy lindo evento, lo vengo siguiendo desde ayer. Es muy interesante ver tanta gente interesada en qué está pasando en la comunicación política, la internacional, en los medios de comunicación y los cambios y las transformaciones de las plataformas. Cuando generalmente tenemos elecciones internacionales, actualmente hay elecciones en Paraguay, va a haber elecciones en Ecuador, acaban de pasar las de Perú y también las de Brasil, que nos dieron una perspectiva distinta, ¿no? ¿Qué vale más tener todo el dinero o tener una buena estrategia? Y constantemente estamos sujetos a pensar que el poderoso gana siempre, pero la gente tiene un sentimiento totalmente distinto en territorio. Hay después, post pandemia, un sentimiento de tristeza, de agotamiento, de hartazgo. Ayer comentábamos con Pato que en las elecciones de Brasil que había ganado el hecho de querer regresar al poder a una persona que es carismática y que había sido parte del poder, o el sentimiento de la gente, esa melancolía de querer regresar a lo que tenía de país, ¿no? Querer transformar. En territorio hay un tema muy concreto en las elecciones que estamos viendo, en las campañas también acá, que es que estamos sujetos a la viralización. Y entonces ahí vemos a un montón de personajes haciendo TikTok a toda hora, haciendo reel, queriéndose copar en los algoritmos de cada uno de nosotros, que por día tenemos millones de impactos, no solo de la política, sino además de todos los personajes públicos, los influencers, las marcas, que aparte ya empezaron y lo vemos en muchos lugares, cómo han desplazado las marcas y así también la política, que en algún momento acá en México fue muy popular lo de los influencers en los partidos. ¿Qué busca la gente en la comunicación? ¿Qué busca la gente de un político? Yo creo que sensatez. Yo creo que lo que se viraliza ahora está bien usar ciertas herramientas. Yo hago estrategia digital, pero siempre con un consentimiento de que, a ver, vamos a solucionar un problema, vamos a dar a conocer una causa, vamos a tratar de transformar las cosas. A veces veo acá la primera dama, Mariana, y en ningún país de lo que vengo estudiando, cómo se viralizan ciertas cosas, hay una persona que tenga tantas historias por día, y yo decía, ¿hay alguien que las vea hasta el final? Y sí, hay gente que se engancha, que quiere ver ese reality, que tal vez es humano, que para muchos es actuado, es usar una plataforma honesta, deshonesta, da igual, pero sirve y comunica y pone en eje cosas tan elementales y causas tan fundamentales como un tema que es la adopción, que no solamente es difícil en Monterrey o en México, es sumamente difícil el proceso de adopción en el mundo. Entonces, yo creo que parte de lo que nosotros deberíamos reflexionar en la comunicación es si realmente estamos haciendo algo con causas, más allá de los algoritmos, ¿no?
Sí, bueno, mencionas algo interesante, la parte de la sensatez, que es lo que se buscaría posicionar, y la parte de la viralización. Digo, le voy a ceder la palabra a Pato y tal, para que también nos comparta un poquito su opinión al respecto, pero ¿cómo, digamos, hacemos match entre la viralización y la sensatez? Porque hoy en día vemos en nuestros políticos y políticas que es mucho más sencillo subirse al tren de, no, pues voy a hacer este video en TikTok que es viral, o voy a hacer este tipo de conversaciones en Instagram de cosas banales. O sea, ¿cómo hacemos match a eso? Y si eso realmente le llegaría o le llega al electorado hoy en día. Pato. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Platicábamos ahorita detrás de cámaras que es como el tercer o cuarto año que estamos aquí, muy contentos de regresar. Y cuando nos invitaban y nos decían, ¿por qué ganan los que ganan y por qué pierden los que pierden? Yo creo que muchas veces decimos, es que ganó el presidente López Obrador, es que ganó Samuel García, es que ganó Lula da Silva en Brasil. Pero hay 5, 6 o 7 candidatos que están perdiendo en cada una de esas elecciones, pero nunca los investigamos a ellos, pero nunca los analizamos a ellos. Y cuando platicamos sobre campañas, sobre comunicación, decimos, es que se trata de combatir la inseguridad, es que se trata de combatir la corrupción, es que se trata de combatir la inflación. Y sí, en cada momento hay temas, pero yo soy de la idea de que siempre hay que hablar de continuidad o de cambio. Y si queremos generalizar la idea, pues uno diría, ¿quién es la continuidad? Si fuera examen, pues el gobierno. ¿Y quién es el cambio? La oposición. Y por eso tenemos a candidatos y candidatas en todos los países diciendo, soy el candidato del cambio, soy el alcalde del cambio, como si la palabra cambio fuera automático de la gente va a votar por mí. ¿Por qué? Porque todos los estudios a nivel internacional dicen la gente quiere cambio. Yo les preguntaría a ustedes, ¿quién representa hoy el cambio en México? Si nos basamos en lo primero que les planteé, diríamos, pues la oposición. ¿Quién representa la continuidad? La cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador. Yo les preguntaría a ustedes, hoy a 4 años del gobierno de que arrancó, ¿de verdad la oposición representa el cambio? ¿Cuál es la campaña de Morena? La esperanza se vota y la gente está votando por una esperanza, la gente está votando por un cambio, pero un cambio que ya empezó hace 4 años. ¿Y qué decimos? Saquemos a la mafia del poder, pero ya la sacaron. Gobierna Morena la presidencia. Tiene Morena mayoría en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Gobiernan junto a sus aliados 22 de 32 estados del país. Pero ¿por qué seguimos hablando y por qué seguimos pensando de que Morena es el cambio? Pues porque han entendido muy bien cómo comunicarnos esto. Y luego hablábamos de la viralización. Y creo que hoy habría que agradecerle en su momento al Bronco, hay que agradecerle hoy quizás a Samuel, que hacen política en redes sociales. Y hoy todo mundo quiere hacer política en redes sociales. Yo escribí una columna hace como 6 meses para El Financiero que se llamó ¿Cómo ser Samuel García? ¿Cómo le hago para ser Samuel García? Y es una historia que es real de un alcalde que me dijo, Pato, quiero ser Samuel, ¿qué hago? ¿Cuándo nos ponemos a grabar TikToks? Y yo le decía, pues bueno, conozco unos que bailan muy mal y hacen el ridículo. Conozco otros que hacen el ridículo cantando, otros que tocan una guitarra desafinada. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo nos dice el que no esté en redes no va a jalar. No va a jalar. Y yo le decía, bueno, hagamos TikToks si la investigación y los datos nos dicen que la gente consume TikTok. ¿Cuánta gente creen que consumía TikTok en su municipio? 8%. ¿Saben qué tan grave hubiera sido ese error de estar todo el día grave y grave bailes? Que si la muchacha de Chihuahua, que si le vendió una machaca, que si la baby otaku. ¿Saben qué tan grande hubiera sido el error? Brutal. Pero hoy tenemos jóvenes, adultos, hombres, mujeres, de todo tipo, subiéndonos videos.
Cuando hablamos de viralización, no es necesariamente meternos a una plataforma que nos dicen los expertos de la Universidad de Harvard que hay un algoritmo que nos favorece y que así nos vamos a hacer famosos. Para hacernos famosos, desnudémonos y vayámonos a correr por Paseo de la Reforma y les juro que se van a hacer virales. Eso automáticamente nos va a hacer famosos y voy más allá. Nos va a hacer líderes. Vamos a decir, quiero votar por esta persona para que tome las decisiones que van a afectar mi vida. Es ahí donde la machaca de Chihuahua no te genera los votos, ¿no? La viralización efectivamente es cómo hacer que todos nosotros nos identifiquemos con una causa, con una persona, con un grupo, para que a partir de ahí digamos, sí le entro y voy a ir a votar y me voy a involucrar y me voy a afiliar y vamos a hacer política todos juntos porque vamos a generar el cambio en nuestro país, en nuestro estado o en nuestro municipio. Entonces, la viralización, ustedes son estudiantes de comunicación, algunos querrán hacer política, comunicación política, otros se querrán dedicar a cualquier otra cosa, va a haber muchas pláticas en esta semana, no es necesariamente conseguir views. No es conseguir views, ni es conseguir likes, ni es conseguir comentarios. Porque para eso habemos muchas personas que nos dedicamos a la comunicación política, que basta darle un clic para que la máquina funcione y meterle cientos de likes, cientos de comentarios, y es percepción, no sirve para nada. Entonces yo arrancaría esta plática con esta idea. Cuando hablamos de cambio, ¿qué es cambio? Cuando hablamos de cambio es simplemente decir la palabra, es hablar de ciertos temas, es hablar de cierta manera, es reunirnos con ciertas personas. ¿Qué es cambio? Y qué es continuidad. Y yo creo que el día en que la oposición en México entienda que no por ser oposición son cambio, pues vamos a tener una política un poco más entretenida o al menos un poquito más competida. Entonces yo arrancaría con esa aportación. Sí, y bueno, de hecho, un poquito para profundizar, quiero detenerme en la sensatez que mencionabas, Gaby, porque sí, hoy en día es muy común pues que los políticos y las políticas se suban a estos trends tratando de viralizarse a toda costa, como bien lo comenta Pato, pero cómo, digamos, orientarlos a que lo hagan de buena manera y sobre todo, creo que también, cómo hacer que lo hagan con el mensaje correcto y a través de los canales correctos, porque no es lo mismo las audiencias en Instagram, las de Facebook, las de TikTok incluso, para saber cómo poder adaptar este mensaje, o sea, cómo hacer que la sensatez predomine dentro de un mundo en el que pues básicamente todo lo tomamos con gracia, lo tomamos a tono de broma. Sí, cuando en la práctica, cuando nos invitan o me invitan a un proyecto, siempre pongo sobre la mesa dónde está la investigación cualitativa y cuantitativa y luego lo cruzamos con todas estas estadísticas. Hay una cosa muy interesante que yo pongo en las redes, es segmentos y estímulos. Cada segmento es un estímulo. Mujeres, deportes, entretenimiento. Cuando se hace esta implementación de sensatez es ir directamente a saber cuánta gente está interesado en ciertos temas, cuántas millones de personas están conectados en ciertos temas, deportes, entretenimiento, música. Y empezamos a entender, cruzando con encuestas, qué le pasa a la gente. Hay algo que falla mucho en un montón de lugares, es que las agendas son muy pobres. Y entonces quieren todo el tiempo ser virales y la dopamina está a 1000 de las candidatas y los candidatos y siempre están hablándole al círculo rojo. Siempre están hablándole a los mismos. ¿Qué les hace pensar a muchos políticos que ustedes están en redes sociales para irlos a votar? Si no les representa nada. Ahorita en Ecuador, que tengo una campaña prefecta, me dice, que es jovencita, me dice, es que siempre nos han utilizado a los jóvenes. Siempre nos usan de plataforma, pero nunca cuando llegan se acuerdan de nosotros. Y es verdad, las políticas públicas son muy pobres. Ustedes tienen un lugar privilegiado, pero hay muchos países en donde la educación universitaria es sumamente excluyente, cara, imposible de mantener. Aun cuando la educación es pública, no es pública, no, o sea, que sea gratuita no quiere decir que sea gratis para siempre. Tienes movilidad, tienes libros, tienes cosas. Y cuando hablamos de sensatez,
Hablamos de verdad si algo que estás diciendo conecta con lo que yo vivo en mi metro cuadrado. En mi metro cuadrado, ¿qué me pasa? Que roban, que como soy mujer no puedo caminar a ciertas horas sola, que no puedo tomarme el bus a tales horas. Y empezamos a implementar. El metro cuadrado también es entender que mis causas son una política de gestión que tiene que estar en las redes sociales. El ni una menos se vuelve viral cuando realmente se implementa a través de canales como, no sé si lo vieron, hay un TikTok muy famoso que es una chica que está fingiendo que está pidiendo una pizza. Y se volvió una política pública saber que si llamas con ciertas señales en Argentina, va la policía y te busca porque das la dirección. ¿Y a qué se debe eso? A que incrementó dramáticamente el femicidio en Argentina. Y así lo vamos haciendo durante todo el tiempo de que queremos hacer cosas distintas y nos volvemos muy ridículos. Así como le pasa a Pato, me pasa a mí, peor. A la fecha debería tener 100.000 seguidores. Pero estás en tu auto, en un avión, no te grabas nunca, no quieres hablar de nada, nadie sabe. Y ya realmente cuando se ponen en las manos de uno, sobre todo, no sé, el Congreso, cuando son legisladores, porque generalmente hay un sentimiento medido de que los legisladores, ¿ustedes saben qué hacen? Salvo cuando se ponen a gritar en el Congreso, entre Lili Telles y el otro y los carteles, cuando alguien me dijo algo muy interesante, la política es un circo del cual la gente ya se fue. Y la gente quiere realmente cosas que me interesen. ¿Cómo lo vas a hacer? Generaremos más empleos. ¿Ustedes lo ven? No. ¿Dónde están los proyectos de ustedes cuando salimos todos que pasamos por la universidad? Cuando nos vamos a salir a buscar trabajo y nos dicen 10 años de experiencia y tenemos 20. Y yo no sé qué iba a arrancar, ¿no? ¿Quién nos habla en serio a nosotros? Y sí, hay muchos líderes en México que realmente representan causas importantes y no llegan. ¿Es culpa de quién? El dinero está, les juro. Y cuanto mejor y más influenciable te vuelvas, pero la estrategia sin números, sin datos, no funciona. Por más pauta, ahí está Bolsonaro. $500,000 gastó en pauta. Lula no llegó ni a 200,000. ¿Qué falló? Porque hay mucha gente que quiere hacer solo campaña en redes sociales. Y yo le digo, bueno, candidato, ¿y cuándo vamos a territorio? Sí, se bajan 3 casas, toman, se montan en el auto. ¿Qué has estado hablando con la gente? Mi consejo fundamental es, no se desgasten en trabajos así. Hay un montón de personas que sí representan cambios. Apuéstenle, tarda un poquito más en llegar al éxito, pero les juro que es más gratificante. Bueno, y mencionabas algo interesante, Gaby, es el tema y creo que aquí vamos a pasar a la postura desde el espectador, que en este caso es el electorado, a la postura interna de las campañas, porque creo que también hay un tema en el que, pues sí, o sea, hay muchísimas dificultades para poder hacer que el electorado te vote. Entre esas es que tu mensaje llegue. ¿Por qué? Porque tu mensaje se pierde entre otros 3,000 WhatsApps diarios, 2,000 publicidades en TikTok, 100 videos en YouTube y demás. Entonces, digo, un poquito para pasar desde la perspectiva y las dificultades que tienen las campañas al interior, quiero cederle la palabra a Pato, pero también, Pato, que nos puedas dar respuesta a, ¿es cierto? O sea, hay muchos políticos que sí son profesionales, pareciera que no, porque ahorita la política es una profesión muy desdichada, o sea, en la que simplemente hay mucha negatividad de parte de la gente hacia el político, pero sabemos per se quienes estamos al interior que hay muchos políticos profesionales, pero no llegan. Entonces, y es parte del sentido de la plática de por qué ganan los que ganan y por qué pierden los que pierden. Entonces, quisiera, Pato, que nos pudieras compartir tus opiniones en estas dos ideas en particular. Miren, yo les aseguro que todos los diputados y diputadas de este país, alcaldes, regidores, senadores, gobernadores, todos tienen redes sociales. Todos tienen un Twitter, tienen un Facebook, un Instagram, ya muchos tienen un TikTok.
contrataron asesores, les pagan a sus asesores, pagan pauta, digamos, cumplen con el librito y jugamos a que hacemos comunicación, jugamos a que le comunicamos a la gente. A ver, y seamos sinceros y sinceras aquí. Que levante la mano él o la que sepa cómo se llama su diputado local. No se peleen. Veo una mano allá atrás, 2 manos, 3 manos, 4 manos. Así arranco yo mi clase de Ciudadanía y Democracia en el TEC con esa pregunta: ¿quién me dice quién es su diputado o su diputada? Y a lo mejor algunos de los que levantaron la mano me van a decir el nombre de su diputado federal, ni siquiera local. ¿Quién de los presentes me dice qué hace un regidor? Que levante la mano. Oye, pero todos los regidores tienen Facebook, pero graban Instagram Lives, pero tienen entrevistas banqueteras aquí afuera. Jugamos a hacer política, pero esta es la política real. Hay algo que hay que distinguir entre la opinión pública y la opinión publicada. ¿Qué es la opinión publicada? Lo que dicen los políticos, sus grupos de WhatsApp, sus reuniones donde todos nos ponemos un chaleco rojo, azul, guinda, naranja, verde, del color que les guste, lo que dicen empresarios, lo que dicen cámaras empresariales, lo que dicen incluso los columnistas. Esa es la opinión publicada. ¿Y qué es la opinión pública? Lo que opinan ustedes. Un grupo de personas que a lo mejor piensan que la política es corrupta, es deshonesta, es negra, todo es malo, que no conocemos a nuestros funcionarios, que probablemente no los queremos conocer, pero que vamos a votar. Y que somos nosotros los que definimos el rumbo de las elecciones y el éxito o el fracaso de un gobierno. ¿Y saben cuál es el problema? Que a los políticos solo les importa la opinión publicada. Sale su nombre en una columna de Trascendidos, en el periódico que a ustedes les guste. Encontraron a Gabriela Avendaño tomándose un café con Gibran Vázquez. Seguramente están fraguando la próxima alianza electoral entre el Partido Verde y Naranja. Paren todo, todas las actividades. Hay que ver qué respondemos a esta columna. Ninguno de ustedes se enteró. Pero no les importa lo que dicen las redes sociales, lo que dicen los estudiantes, lo que dicen los trabajadores, lo que dicen las amas de casa, lo que dice todo mundo. Y cuando no les funciona una política pública dicen, es que yo no entiendo qué quiere la gente. Pues es que ese es el problema, que no entienden qué quiere la gente. Ese es el gran problema y se lo repito hasta el cansancio a los políticos. Entender a la gente despolitizada, la gente que no conoce a sus representantes, que no entendemos de facultades, y ahí es una doble culpa. A veces de nosotros, ciudadanos, por no querer conocer a los políticos y los políticos por no hacer nada para conocer al ciudadano. Digo yo, mi hermano, graduado universitario, 25 años, un papá sociólogo, un hermano politólogo, consultor, analista, y no se sabe sus representantes. ¿Qué hacemos? Hay que hacerle entender a los políticos que hay que entender la opinión pública, no la opinión publicada. Y para quienes que se queden aquí, más tarde va a haber un panel donde van a estar exdiputados, diputados, exalcaldes, y escuchemos de qué hablan. Se darán cuenta seguramente de que hablan de otro mundo. Como, a ver, ¿en qué México vives tú? Hablan de inflación y que si un bono del Banco Mundial y que si el Fondo Monetario Internacional y que si la Comisión Europea en una reunión vino a decir que México se va a convertir en una dictadura. ¿Qué es la Comisión Europea? ¿Cuándo vamos a hablar de los verdaderos problemas de la gente? De los verdaderos. ¿Cómo le vamos a hacer para estudiar? ¿Cómo vamos a conseguir un buen trabajo? ¿Cómo nos vamos a registrar en el Seguro Social? ¿Cómo vamos a generar antigüedad? ¿Cómo vamos a comprar nuestra primera casa? ¿Cómo vamos a sacar una hipoteca? ¿Cómo vamos a pagar esa hipoteca que tiene intereses altísimos? ¿Cómo le vamos a hacer para generar una familia? ¿Cómo voy a emprender mi primer negocio? ¿Quién me va a apoyar? Esos son los problemas de la gente. ¿Y quién habla de ellos? Nadie. Nos estamos peleando que si burros, chachalacas, que si el cartel de los que no sé qué. Un día métanse al canal del Congreso. Es absurdo. Es absurdo.
Y luego que se viraliza una diputada cantando la de Shakira, ¿no? La diputada Shakira. A lo mejor está chido y lo compartimos y se manda por WhatsApp. ¿Votarían por ella porque canta Shakira en el Congreso? ¿Votarían al que cante una de Cristian Nodal en la Cámara de Diputados, que se aviente un grito charro, que llegue en moto al Congreso? Porque eso es lo que piensan que es pégala con la gente. Es lo que dice la chaviza, ¿no? Hay que conquistar a la chaviza. En resumen, menos opinión publicada, más opinión pública. Somos nosotros los que tomamos el rumbo, somos nosotros los que decidimos. Si los políticos no nos entienden, pues digo, el problema será de ellos, ¿no? Porque ganan los que ganan, porque pierden los que pierden. Bueno, y mencionabas, Pato, somos nosotros quienes deciden, pero los que gobiernan son ellos, ¿no? Y al final de cuentas, como decías, Gaby, pues es muy constante ese desánimo. Digo, nosotros que hacemos investigación, siempre la gente, lo que más se quejan es que no me escuchan, es que realmente no es un cambio, realmente no está aquí, no lo veo, no está presente, no trabaja para mí. Esa es como la queja más recurrente de los políticos. Y quise entrar a esta segunda parte y final de la conversación hablando un poquito de las narrativas, porque mencionábamos mucho el tema de, oye, pues es que hay que entender realmente qué quiere la gente y saber comunicarlo. Bueno, ¿cómo realmente sí se construye una buena narrativa? Y cómo se comunica eficazmente en un mundo que está muy globalizado, muy conectado, pero que por esa misma conexión que se tiene, todo se dispersa. Todos estamos en diferentes canales al mismo tiempo. ¿Cómo construir una narrativa eficaz que realmente comunique las necesidades de la gente y que haga que la gente vote por ti realmente? Digo, viéndoles la perspectiva de un política, ¿no? Sí, sobre todo ha pasado que los jóvenes, actualmente, sobre todo en Sudamérica, hay una corriente, a pesar de que ha ganado Lula da Silva en Brasil, ha emergido en los últimos tiempos una corriente muy liberal, ¿no? En donde antes ser político o ser asesor o ser representaba un estatus y un cargo, sobre todo en Sudamérica. Y que siento que es una narrativa que se va a ir expandiendo en donde los jóvenes como ustedes quieren hacer el Estado más pequeño, ustedes quieren ser más autónomos, ustedes quieren ser dueños de sus propias empresas, emprendimientos, ustedes quieren saber cómo se lidera, cómo se trabaja desde México para Inglaterra, para Estados Unidos. Y hay partes de las narrativas que, por ejemplo, hay empresarios que incursionan en la política y fracasan. Pero hay también antisistemas, por ejemplo, en Argentina tenemos un congresista que se llama Javier Milei, no sé si lo han visto, o justo la congresista senadora Natalie, creo que se llama, que cantaba Shakira, no es la primera vez que canta Shakira o canta algo. Ella viene recurrentemente haciendo este tipo de acciones y creo que la pegó con Shakira, era el tema, pero ella recurrentemente viene haciendo estos shows. Cuando miras en perspectiva qué es lo que pasa, es que, claro, ella lo que hace es, en comunicación, tenemos 3 bases para poder pegar. Acciones de alto, medio y bajo impacto. Y muchas veces recurrimos a estas acciones de alto impacto, sobre todo, me imagino que en su caso, es porque lo que ella expresa es mucho más de lo que expresa otra persona, aunque digan lo mismo. Nada más que ella utilizó su herramienta, que es llamar la atención de esta manera. Y las narrativas se van construyendo dependiendo a la necesidad de lo que tú puedes captar en el territorio. Yo siempre le digo a mis candidatas o candidatos, vayan a territorio y pregúntenle a la gente cómo está. No le vayan a proponer un sueño. Y antes, cuando Pedro Sánchez en España era candidato, se copió de una narrativa o de una práctica de Mauricio Macri en Argentina, que era hablar con nombres, ¿no? Yo conocí a María Juana de la localidad tal. Y pueden buscar el video. Sánchez repetía el mismo nombre, pero cambiaba las narrativas. Y obviamente alguien agarró todos los videos de Sánchez en cada lugar que fue y se dio cuenta que estaba copiando de algún guión que un asesor le dio. Y era ridículo. Pero alguien le dijo, esto funciona. Cuando hubiese sido más sencillo que hubiese dicho, yo hubiese conocido a Juan y de verdad haberlo conocido y entender que Juan tiene una discapacidad y que Juan tiene un talento tal.
Las narrativas se van formando cuando realmente tenemos atrás gente que va a territorio y entiende. ¿Qué le pasa a la gente? Es cierto lo de los congresistas, o sea, no solamente pasa en México, porque aparte aquí son como 1 millón que en otros lados, pero la gente no sabe quiénes son sus representantes, de hecho no les importa, y les doy un caso. Yo estaba en Ecuador, se jugó la Copa Libertadores, acá los futbolistas, eran 2 equipos brasileños, estaba atascado Ecuador de brasileños. Era domingo de elección, yo estaba en el aeropuerto. Pregúntenme si yo vi a una sola persona preocupada cómo iban las elecciones en su país. Estaban tomando cerveza, celebrando que había ganado su equipo. O sea, es que la gente piensa, los del Círculo Rojo pensamos que a la gente realmente le importa la política. Y no le importa. ¿Qué decir López Obrador? Es que cuando vemos las contradicciones de López Obrador, o por ejemplo, el reciente exgobernador Alejandro Murat, tiene una agencia de comunicación espectacular para sus contenidos. Pega, vean cómo salió. Cómo salió su candidato, el partido. Su esposa. Entonces, hay mucha gente que cree que lo mejor es tener una cámara 4K y el celular, el iPhone 14 y grabar y decir lo que la gente quiere escuchar, pero tú no lo sabes. No contestas un mensaje. Yo llego con clientes y me dicen, no, yo quiero ser más viral, y me meto en sus redes sociales y no contestan los mensajes privados desde que arrancaron las redes. Y no se molestan en responderle a la señora Juana, tu abuela, tu tía, nuestras mamás, que tuvieron la delicadeza de decir, ¿saben qué? Quiero escribirle a esta persona para que venga a mi comunidad. No lo hacen, no les importa. Ustedes mismos ni siquiera le comentan a la gente. Antes, en República Dominicana, cuando estábamos en pandemia trabajando, que había presidenciales, querían que los jóvenes pusieran la cara del candidato en sus redes sociales. Yo, ni yo. Ustedes no pondrían. ¿Quién se va a arriesgar la camiseta si mañana nos pueden traicionar? O de repente los descubren y tienen un caso de corrupción. Cuando encima no representan nada. Entonces, tratemos de hacer campañas y seamos políticas y políticos de causas. Que muevan masas, que muevan sentimientos, emociones. Cosa que logró Lula. Revivió y despertó, a pesar de los escándalos de corrupción, de haber estado preso. Volvió a ser presidente de un país tan importante como Brasil, ¿no? Tercer mandato, ¿verdad? No consecutivo, pero tercer mandato. Muchas gracias, Gaby. Mencionabas algo muy importante y quisiera ceder la palabra a Pato para que nos comparta, y es el tema de que realmente los políticos hacen como que escuchan, hacen como que están, pero lo más sencillo sería realmente sí estar y sí escuchar. Y creo que con polarización y contrastes tenemos un caso muy particular en este país de un político que realmente adopta el estar ahí y el escuchar las necesidades de la gente, de nueva cuenta, polarizante o no, estar de acuerdo o no, y es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Pato, me gustaría un poquito de esta narrativa aplicada un poquito ya a la parte de México. ¿Cuál es el éxito de la narrativa presidencial, de la narrativa de esta figura, y qué debería hacer quien aspira a llegar al poder, ya sea por su mismo partido o por la oposición, para realmente conseguir los mismos resultados con la gente? Miren, en su momento en la universidad tomé una clase que era optativa de cine, porque como yo quería trabajar en temas de comunicación, de publicidad, dije, pues algo iré a aprender, ¿no? Y una de las ideas que más se me quedó fue esta de que todas las historias deben de basarse como en una historia de superhéroes, para que tengan éxito y que sean populares y que sean virales. Que tengan una víctima, que tengan un victimario, que tengan una historia, un desarrollo, pero sobre todo que tengan un héroe. Y nos poníamos a analizar y todas las películas de superhéroes llevan esta secuencia, esta estructura. Pero yo no creo que sea únicamente un tema de superhéroes, porque pensemos en las campañas más exitosas que hemos visto en los últimos años. Estados Unidos. ¿Quiénes eran las víctimas? Los trabajadores, el pueblo de Estados Unidos. ¿Quiénes eran los victimarios? La política tradicional,
el bipartidismo. ¿Cuál era la alternativa a hacer América grande otra vez? ¿Quién era el héroe? Donald Trump. Vamos al caso mexicano. ¿Quién era la víctima? El pueblo bueno y sabio. No el pueblo, no los mexicanos. El pueblo bueno y sabio, con lo que esto representa simbólicamente. ¿Quiénes eran los victimarios? La mafia del poder. ¿Cuál era la alternativa? La cuarta transformación. ¿Quién es el héroe de la historia? Andrés Manuel López Obrador. Entonces, día tras día, tras día, tras día, nos cuentan esta historia una y otra vez. Porque ¿qué es lo que quería el pueblo? Que cambiaran las formas. Y tenemos un presidente que habla diferente y que se viste diferente y que visita lugares diferentes. Y tenemos una oposición que nos dice todos los días, es que no habla inglés, es que no respeta a la institución presidencial porque trae los zapatos sin bolear y el cinto ya se ve desgastado y pone canciones de Chicoché en las mañaneras y se ríe y se burla. Y en lugar de ir al foro del G20 y de los 80,000 países importantes, visita Badiraguato y visita el ejido de no sé dónde y se sienta con la señora, pero que mejor vaya con Emmanuel Macron, que vaya con los grandes líderes del mundo. La gente quería un cambio en las formas, un cambio en la forma de hacer política. Eso es lo que nos vendió López Obrador. Y esa es la importancia de la narrativa, una narrativa que todos los días nos la repite. ¿Cuál es la narrativa de Morena? Soy el candidato o la candidata de López Obrador. Movemos el dedito igual. ¿Se han dado cuenta? Hasta intentan hablar más lento como él. Lo intentan imitar. ¿Y la oposición qué hace? Criticar todos los días a López Obrador. ¿Cuál es el problema? Que están criticando a un señor que tiene 65% de aprobación. Son matemáticas. Y dicen, está polarizado el país, la mitad de un lado y la mitad del otro. Nada más que del otro lado están bastante divididos entre rojos, azules, naranjas, amarillos, y un día se ponen de acuerdo y al otro día no. Esa es la importancia de la narrativa. Y yo cerraría con una idea. Yo creo que un grave error de los políticos, y si ustedes estudian comunicación y les interesa involucrarse con este tema, es pensar que la gente está esperando en su alcalde, en su presidente, en su gobernador, a un gerente de una empresa. Una persona que ande de traje, al rato los verán, con su corbata bien apretada, al rato los verán. Si le mueven atrás, verán que es de lino, con sus zapatos bien boleados, que hablen serios, que utilicen conceptos rebuscados, aburridos, complejos, porque eso los va a hacer parecerse políticos. Hablarán como con un discurso de oratoria, de concurso. ¿Eso es lo que quiere la gente? ¿Eso es lo que estamos esperando? ¿O estamos esperando líderes que puedan cambiar nuestra vida? Decía Hegel, y con esta idea cierro, que el estadista es quien logra poner en palabras los sueños de una nación. Yo creo que tenemos que buscar estadistas, hombres y mujeres, que logren poner en palabras, que no es nada sencillo, que logren poner en palabras los sueños de una nación, pero que los hagan realidad. Y hacia allá es a donde tenemos que apuntar. Yo creo que ese es el reto de los políticos que tienen que cambiar, pero el reto de nosotros que elegimos a los políticos y luego nos quejamos de que lo hacen muy mal, ¿no? Entonces, yo con esto cerraría esta participación. Gaby, vi que ahorita querías ahí mencionar algo, una reflexión final con base en lo que comentó Pato y con base en esta plática, conversación. No, simplemente ustedes que son jóvenes, con Pato siempre hemos hablado del tema de las nuevas generaciones de comunicación. Sé que el camino es difícil, poder lidiar con ciertos patrones obsoletos de la política es complejo, pero no duden que pueden llegar a hacer cosas increíbles y transformar localidades, lugares, que pueden trascender miles de fronteras, que no se desanimen, porque realmente la política ahorita viene a ser transformadora si ustedes la transforman, si ustedes que se dedicarán a medios de comunicación, serán asesores, serán políticas y políticos. Yo creo que es eso, ¿no? Que no hay nada más gratificante que hayan foros como estos. Felicidades a los organizadores porque demuestra el interés que tienen en formar y que no duden que profesionalizar la política es el camino al éxito.
No, pues bueno, muchísimas gracias. No sé si había espacio para preguntas de parte. Sí. Bueno, no sé si alguien tenga ahí alguna pregunta. No. Bueno, si hubiera preguntas, sí. Adelante. Quejas. Reflexiones, se vale de todo. Adelante, son comunicólogos, por favor. Allá hay el amigo en la orilla. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, vamos a recuperar algo. Estaba el doctor Jaques y otras. Pero quiero que comentaban. ¿Quiénes son? La web, pues, tiene poquito de la senadora, y los otros tres, pues ya tienen diferentes, por ejemplo, la ley de la casa, procurador de justicia del Estado, cuando había decapitados en 2010, 2011, tráfico de minas, robo de lecturas en Monterrey, la revolución socialista, guerra, y la estrategia, hay otra estrategia de padres, como la gente, no por esta web, no por la web, la ley de la casa, pues, ahora que sí que no, la luz, por él y por el hacer de Jesús, terminó. ¿Y qué dijeron? Ok. La gente de la sala, o la gente de la sala, para que no se pueda hallar, y no se van a copiar. Mira, y tratando de ponerme un poquito académico respecto a la participación, fíjate la importancia de la narrativa. El primer mes de la campaña, ¿quién iba en primer lugar en las encuestas? Clara Luz. El primer mes de la campaña, Clara Luz Flores iba en el primer lugar. Y la narrativa y el relato de este proceso era que llegue Morena o que no llegue Morena a Nuevo León. Si ganaba Clara Luz, llegaba Morena. Y quien no quería a Clara Luz o a Morena decían, el que sea, que no sea ella. Entonces la batalla era por el segundo lugar, entre Adrián, Larrazábal y Samuel. Llegar al segundo lugar para al final decir, ahí va. Llegar al mes y medio y decir, soy el segundo lugar. De micrófono. Para al final decir, todos voten por mí porque soy el único que le puede ganar a Morena. No le favorecía a Samuel porque era muy complicado. Pero ¿qué hizo Samuel? Cambió completamente la narrativa y nos dijo, no se trata de Morena o no Morena, se trata de que todos los demás son unos corruptos y yo soy el único que no lo es. Quizás sí soy el más joven, quizás sí soy el más inexperto, pero soy el único que no es corrupto. Y nos la cambió la narrativa. La vieja política, donde incluimos a los de Morena, a los del PRI, a los del PAN y la nueva política. Y ahora sí, ya no se trataba de López Obrador o no López Obrador, se trataba de corruptos contra no corruptos. Y ojo, no estoy diciendo que sean corruptos o no corruptos. Estoy diciendo que eso fue lo que nos dijeron los políticos o Samuel específicamente con su gran habilidad de comunicación. Hoy es gobernador y ganó con contundencia. Otra vez, ¿cuál es la importancia de la narrativa? Continuidad o cambio. ¿Por qué ganan los que ganan? Porque pierden los que pierden. Muy bien. Por cuestión de tiempo, agradecemos a los participantes del panel nos hayan brindado información importante para la información integral de nuestros estudiantes y profesionalización de docentes y comunidad universitaria en general. Invitamos al doctor Mario Humberto Rojo Flores, coordinador de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, y al licenciado Ángel Quintanilla Ibarra, presidente del Consejo Consultivo Externo. Asimismo, le solicitamos a Frida, consejera alumna electa, y Héctor, presidente electo de Sociedad de Alumnos, que pasen al frente para la entrega de reconocimientos. Gracias.
Los invitamos a atender el siguiente panel a las 10 de la mañana. Gracias. Hemos regresado a las clases presenciales, cargados de energía y buena voluntad. Seguimos aplicando